Hola amigos, soy Lisa Vukovic y empezamos una nueva serie, una nueva etapa en nuestro proceso informativo para llevarles a todos ustedes un pequeño análisis y una visión un poco diferente de la visión que siempre se dan en los medios occidentales. Y bueno, por ahora en formato de podcast y prometemos muy pronto tener unos nuevos videos. Hoy vamos a hablar de el papel que Rusia desempeña en Siria. Vamos a analizar un poco la situación en Georgia y en Medio Oriente y empezamos. Es importante comprender que Siria desempeña un papel importante en la estrategia de Rusia en Oriente Medio y en África. Su pérdida no solo colapsará su posición en Medio Oriente y reducirá la capacidad de la flota rusa en el Mediterráneo Oriental, sino que también socavará la logística de las actividades en África, que dependen en gran medida de la base aérea de Jmeimin, a través de la cual los contingentes también pueden pasar hacia allí. También se suministra los contingentes a varios países. Su pérdida sería una anulación de la estrategia rusa. La campaña rusa en Siria le ha brindado a Rusia nuevas oportunidades en lo económico y lo político para evitar, entre otras cosas, el aislamiento precisamente económico y también diplomático de Rusia. Lo que está sucediendo en Siria es una amenaza para esta estrategia. La expansión de la zona de control de los militantes en Siria y una posible amenaza a la estructura misma de la Siria de Assad es un duro golpe para Irán y su proyecto estratégico de puente terrestre Irán, Irak, Siria, Líbano, contra el que Estados Unidos y Israel tanto han estado luchando durante todo este tiempo. Llevar a Irán operaciones terrestres completas en Siria para retener el gobierno de Assad y el corredor terrestre podría usarse para extender aún más las fuerzas de Irán y los intentos de socavar su influencia en el Líbano y en Irak. De otro lado, es muy probable que durante los próximos meses se esté preparando una intensificación de la guerra en Transcaucasia, con el objetivo de desmembrar Armenia y transferir el sur de esta al control de Azerbaiyán, por supuesto, de Turquía. Rusia está ocupada, ya sabemos dónde. Irán, que amenazó con invadir Azerbaiyán en un intento de apoderarse del sur de Armenia, está ocupada también. Pashinyan expulsa a los guardias fronterizos rusos y se retira de la OTSC, de la alianza. En caso de conflicto militar, no habrá nadie que ayude a Armenia. Como resultado, Azerbaiyán recibirá otra región más y una conexión directa con Najicheván, y Turquía recibirá así su anhelado corredor hacia Bakú, Azerbaiyán, y por supuesto la salida al mar Caspio. Lo que lo llevará a tener una salida más y una mejor conexión con los anhelados países de Asia Central y otros problemas de los que ya hemos hablado. Por eso, a los que siempre han dudado de las capacidades intelectuales y de decisión que no se puede supuestamente decidir de Erdogan, aquí tienen una prueba de lo contrario y de que ya se está realizando y se está viendo lo que habíamos analizado nosotros en videos anteriores. Por eso ahora también otro punto importante son los acontecimientos en Georgia, que pueden ser parte de la preparación para la próxima división de Armenia. De modo que cuando comience ya todo, se pondrá un gobierno completamente antirruso en Tbilisi y Armenia quedará completamente aislada. Por eso, ahora se prepara a la presidenta Salomé Zurabishvili para el papel de víctima sagrada, como se hizo también en Ucrania, que es la líder de la oposición pro-occidental y quien llamó abiertamente a la resistencia contra el gobierno legítimo. Zurabishvili es una ciudadana francesa que golpea personalmente los escudos de la policía, exigiendo que expliquen si sirven a Georgia o a Rusia. Yo creo que debería ser ella la que explique a quién está sirviendo realmente. Creo que todo está claro, por eso no lo explica. Pero como ninguno de los miembros del partido Sueño Georgiano, que ganó las elecciones y forma el gobierno, ha declarado nunca su rusofilia, el comportamiento de Zurabishvili no puede ser más que una provocación. El drama se ha intensificado desde que el primer ministro, Irakli Kobakhidze, reaccionando a los usuales chismes de la Unión Europea, las intrigas que acusan a diestra y siniestra a todos los que no les rinden pleitesía de ser antidemocráticos, anunció la decisión de suspender el proceso de adhesión a la Unión, diciendo: Georgia debe convertirse en miembro de la Unión Europea con dignidad y no mendigando. El gobierno georgiano también rechazó cualquier ayuda de Europa. ¿Qué significa esto? Que le quita a Europa la principal palanca psicológica
de Bruselas, que es la presión financiera. Sin esto no tienen ninguna fuerza. A su vez, nuestra amiga Salomé se comporta como toda la oposición ucraniana también, que se reunió en febrero de 2014, incluyendo sesiones informativas periódicas en la televisión, enfatizando que este país está volviendo a ser parte de Rusia, de la que por fin nos deshicimos, y en fin. El pánico de Salomé es comprensible. Después de su dimisión se enfrentará seguramente a prisión y los beneficiarios de subvenciones georgianos y la oposición perderán su recurso administrativo más importante. Al mismo tiempo, como muestra la práctica, el gabinete de ministros de Georgia se mantiene firme en su intención de aplicar una política soberana y el paralelo en las protestas y todo lo que sucede ahora con Ucrania es absolutamente obvio, solo que afortunadamente para Georgia, su gobierno actual no se parece al de Ucrania en el 2013 y el 2014. El gobierno de Kobakidze claramente tuvo en cuenta tanto la triste experiencia del Euromaidán como la de Saakashvili con la Revolución de las Rosas en la misma Georgia hace una década, por lo que los instigadores de los disturbios en Tbilisi no pudieron organizar una protesta consolidada de varios niveles combinada con sabotaje. Sin embargo, esto puede significar que ha llegado el momento de subir la temperatura con la esperanza de que las autoridades se asusten y empiecen a ceder ante la protesta. Según el canon de la dramaturgia de las revoluciones de colores, ahora deberían aparecer misteriosos francotiradores que ya han aparecido, y de la oposición debería haber un sacrificio sagrado simbólico que seguramente serán los poderes de Zurabishvili, pues sus poderes de presidente están a punto de expirar y ella debería tener muchísimo más cuidado ahora. Ya no funciona como recurso administrativo, pero como víctima del régimen lucirá ideal. Ahora, revisemos un poco la situación en Medio Oriente con respecto a la tregua entre Líbano e Israel por 60 días. Esto no significa mucho que la guerra en Medio Oriente se haya desvanecido y esté llegando a su fin, solo que la actual ronda de derramamiento de sangre en el frente norte de Israel está en pausa. 2 meses después del inicio de la invasión israelí al Líbano, el primer ministro Netanyahu se vio obligado a comenzar a ponerle fin a la operación. Y no precisamente porque Estados Unidos le hubiera presionado tanto, sino porque la victoria que prometió sobre Hezbollah resultó inalcanzable. Netanyahu no lo puede admitir públicamente y dice que ha hecho retroceder a Hezbollah a su estado de hace varias décadas, lo cual también es una gran mentira. Pues Israel puede ser que haya podido matar a los líderes de Hamas, pero no lo pudo aplastar ni capturar la parte sur del Líbano, objetivo principal de esta invasión. Israel mató al líder de Hezbollah, Sheikh Nasrallah, y a sus sucesores. Hizo el ataque terrorista con buscapersonas, mató a miles de milicianos chiitas, 4.000 civiles, pero no pudo avanzar más de 3 kilómetros dentro del territorio del Líbano. El acuerdo hará que Hezbollah retire sus unidades al norte de la frontera, más allá del río Letonia, ubicado a 20 kilómetros, e Israel retirará sus tropas del territorio libanés. Y si ambos bandos respetan este acuerdo, los combates cesarán. 1 millón de libaneses que huyeron al norte y los 100.000 israelíes que huyeron a las zonas fronterizas regresarán a sus casas. Pero esta paz era muy frágil porque la causa principal de la guerra, que es Gaza, no ha sido detenida ni solucionada. Son 14 meses ya del genocidio palestino. Y aunque ahora el número de víctimas ya no crece tanto como al principio, la situación sigue siendo catastrófica. El bloqueo del norte de Gaza continúa desde hace 1 mes y medio y con hambre, escasez de medicamentos y periódicos ataques israelíes con misiles. Fue el ataque a Gaza lo que provocó el conflicto en el norte, en el Líbano. Hezbollah intentó apoyar a Hamas, retirar a las fuerzas israelíes y atacó a Israel. Esto no causó daños graves al Estado judío, pero sí le añadió nerviosismo, por lo que Netanyahu decidió llevar a cabo esta operación. La última vez que Israel atacó a un vecino fue en 2006 y fue sin mucho éxito. Y ahora el resultado es completamente negativo porque, aparte del asesinato de los líderes de Hezbollah, Israel no pudo hacer nada.
no tiene ningún resultado, no obtuvo ningún resultado. Por el contrario, la reputación de Netanyahu y de Israel en su conjunto literalmente tocó fondo. La orden de arresto emitida recientemente por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu es solo una prueba de la actitud de la mayoría absoluta de la comunidad mundial hacia los políticos y la política israelíes, aunque sigue siendo interesante que lo sigan apoyando. Y hay un juicio en La Haya también, en donde se acusa a Israel de genocidio. Cada vez más países no solo apoyan la demanda de Sudáfrica, sino este juicio en La Haya es por demanda de Sudáfrica, sino que también se unen a ella. Israel no solo se ha metido en un callejón sin salida, sino que continúa obstinadamente profundizando en el camino hacia la obstrucción global. Así es como Netanyahu justificó la necesidad de un alto al fuego en el Líbano, centrarse en la amenaza iraní, dar descanso a los soldados y reponer armas y separar los frentes, es decir, aislar a Hamas en Gaza de la ayuda de Hezbollah. Pero todos estos argumentos están a favor de la guerra y del aumento de la tensión en la región, y no de un acuerdo. Sin embargo, ni Netanyahu ni la mayoría de la clase política y la sociedad israelíes quieren un acuerdo real. Por el contrario, están haciendo planes para nuevas agresiones y anexiones. Ahora, el intento de anunciar también la anexión a Israel de territorios poblados por palestinos en Cisjordania parece una absoluta locura. Sin embargo, después de lo que hizo Netanyahu en Gaza, no tiene nada que perder. No será arrestado, aunque sea declarado culpable de genocidio. La situación en Cisjordania sigue siendo extremadamente explosiva si estalla un levantamiento de los condenados allí. Israel comienza a reprimirlo con sus métodos habituales. Todos los demás puntos calientes de la región, principalmente los del Líbano, detonarán inmediatamente. Por lo tanto, el alto fuego en el Líbano, incluso si pasa de ser temporal a permanente, es solo una pausa en el actual drama sangriento que se desenvuelve en la llamada Tierra Santa. Y bien, amigos, esto es todo por ahora. Estamos en contacto ahora que tenemos una nueva forma de comunicarnos con ustedes. Esperen más información. Chao.